Buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga y nos dirija en esta conclusión de estos 3 miércoles que hemos estado revisando este tema de En busca de su voluntad, y un título alterno que pudiera también ser para este curso es Andando en su voluntad. De hecho, pienso que sería hasta más apropiado por lo que vamos a ver hoy y algunas cosas que hemos estado viendo ya, que la voluntad de Dios, es cierto que Él tiene ciertos destinos para nosotros, pero Él tiene más bien un camino para nosotros andar. Y es más, yo diría, más consistente en la manera como Dios nos habla y revela su voluntad, que hablemos de andando en su voluntad más que en busca de su voluntad. No está mal, pero creo que sería más preciso, porque a eso es que la palabra nos llama. Hemos dicho en ocasiones anteriores, así comenzamos este curso, que la característica fundamental del Hijo de Dios no es lo que profesa, sino una vida sometida a hacer la voluntad de Dios. Ese ha de ser el fruto de su vida. En el famoso pasaje que Cristo dijo de por sus frutos lo conoceréis, un poco más abajo, 2 versículos más abajo, Él dice que precisamente los hijos de Dios son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso lo vimos en la primera sesión, lo recordamos la semana pasada. Y algunos de los aspectos de su voluntad, porque cuando vamos a la Biblia vemos la voluntad de Dios usada de diferentes formas, y el concepto de voluntad de Dios o la voluntad de Dios puede ser definida de una manera de lo que Él hace para sostener su creación y con respecto a sí mismo. Pero hay aspectos que nosotros necesitamos conocer y entender de cómo opera esa voluntad. Dios tiene básicamente, la voluntad de Dios tiene 3 aspectos básicos. Es en la mayoría de los libros que uno revisa de teología sistemática tienen 2 o 3 o algunas otras clasificaciones, pero los 3 aspectos más comunes de los cuales se habla es que primero Dios tiene una voluntad, un aspecto de decreto en su voluntad. Hay cosas que Él ha decretado que ocurran y van a ocurrir sí o sí. Son las cosas que Él ha dicho que van a pasar y que Él ha entendido que van a pasar. Eso puede ser porque Él lo orquesta o porque Él lo permite, pero es algo que Él decreta. Es algo que Él dice que va a pasar, que entiende que va a pasar, más bien que quiere que pase y que pasa. La voluntad de precepto o el aspecto del precepto es su voluntad revelada en su palabra. Es lo que Dios quiere que nosotros vivamos, la manera como Él quiere que nosotros caminemos. Esa voluntad de precepto puede no cumplirse, digamos. Hay deseos de Dios que no necesariamente se cumplen. Dios no quiere que el hombre mienta, que sus hijos mientan. Moralmente hablando, Él no quiere eso. Pero sí nosotros desobedecemos en ocasiones. Sí, eso es parte de su voluntad de precepto. Esa voluntad de precepto puede ser resistida, puede ser desobedecida. La voluntad de decreto siempre se cumple, la de precepto no siempre se cumple, ese aspecto no siempre se cumple. Y por último, hay un aspecto de dirección. No necesariamente aquí está en juego la moral. No es un asunto de si es pecado o no es pecado, sino decisiones en nuestra vida. De dónde trabajo, dónde vivo, a qué iglesia voy, con quién me caso, cuántos hijos tengo, si tengo hijos en general. O sea, son cosas que tenemos que decidir en base a la sabiduría que Dios nos ha dado, que Dios nos ha revelado, qué es lo mejor para glorificar su nombre y dadas las condiciones en las que Él nos ha colocado o nos ha puesto a vivir, digámoslo así. Estas son cosas que hablamos la semana primera y luego la segunda resumimos, pero era bueno recordarlas. Y la semana pasada entonces vimos estas cosas. Hay algunos mitos que la gente tiene con relación a la voluntad de Dios que hace que la gente se confunda con la voluntad de Dios. El primer mito que vimos, no voy a entrar en detalle, es que, y queremos aclarar, la voluntad de Dios no es contraria a nuestro gozo. Hay gente que piensa que la voluntad de Dios siempre es dolorosa, aflictiva, triste, porque Dios está machacando nuestro orgullo, machacando nuestro carácter, y no necesariamente es así. No es contraria a nuestro gozo. De hecho, en el mediano o largo plazo producirá más gozo que los deleites de los que disfrutamos en esta tierra. En segundo lugar,
Si nos equivocamos, ay Dios mío, y ahora, no, Dios lo anticipó. Y Él es un Dios de amor y un Dios de redención, un Dios que nos trae al camino, que corrige nuestros desvíos, que corrige nuestros errores, que perdona nuestros pecados. Entonces tranquilo, podemos descansar en su bondad y en su gracia. La paz, decíamos, no es el sello divino de su voluntad. No siempre una decisión que me da paz, es algo que Dios quiere que yo haga. Yo puedo estar equivocado porque mi paz está distorsionada por mi pecado. Esa paz yo tengo que confirmar si realmente está basada en el mejor consejo, en principios de la palabra, para ver si es un sello de que es su voluntad. Decíamos también, puertas abiertas no es una aprobación divina. No necesariamente la voluntad de Dios es que todo va a ir bien. Y tampoco es cierto que puertas cerradas indican rechazo divino. Cosas difíciles no necesariamente indican que Dios está opuesto. A veces lo contrario es cierto. A veces puertas abiertas son tentaciones y son cosas que pueden desviarnos del camino. Y puertas cerradas son cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Precisamente porque este mundo caído va a ser hostil hacia nosotros. Y nos vamos a encontrar mucha resistencia para vivir la voluntad de Dios. La voluntad específica de Dios, esto es importante, raramente la conocemos antes. Tenemos una idea, porque tenemos su palabra, a veces consultamos y buscamos qué puede Dios estar queriendo en mi vida, pero al final no sabemos exactamente lo que Él quiere, raramente lo sabemos, tenemos que actuar en fe, confiando en que si vivimos de acuerdo a sus principios y a su verdad, pues estaremos ahí caminando su voluntad para nuestras vidas. Y por último decíamos, lo que realmente al final, y lo puse intencionalmente al final esto porque ese es el pie para el último tema de hoy, realmente lo que genera mis decisiones, y si mis decisiones son conforme a la voluntad de Dios o no, es el carácter que hay en mí. Mi carácter, si ha sido formado y transformado por la palabra de Dios, va a resultar en decisiones, en pasos en mi vida que son la voluntad de Dios. Ahí está, digamos, cuando vamos a la palabra, ahí está el meollo del asunto, de vivir en su voluntad o no. Qué tan transformado yo estoy en mi carácter, que entonces resulte en un caminar piadoso, sabio, caminando el camino de la voluntad de Dios, vamos a decirlo así. Ahí vamos a comenzar precisamente en un versículo que muchos conocemos, que es Romanos 12, del 1 al 2, y estoy usando aquí la Nueva Traducción Viviente. Revisé ambas traducciones, la de las Américas y la Nueva Traducción Viviente, y tiene un matiz en algunas palabras esta que quiero indicar y por eso la traje. Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ahí está muy claro esta unión entre el carácter, de que cambie mi manera de pensar, y encontrar la voluntad de Dios para mi vida. Claramente lo indica. Yo quisiera hacer algunas observaciones de ese pasaje. Según ese texto, fíjense que yo subrayé al final, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo me pregunto, ¿qué es lo que se requiere según ese pasaje para conocer la voluntad de Dios para nosotros? Es lo que está inmediatamente antes. ¿Qué es lo que se requiere? Ahí hay una condición, digamos, o un llamado con dos aspectos importantes. El versículo 1 dice, entréguense completamente en gratitud por lo que Dios ha hecho por vosotros. En la Biblia de las Américas dice, os ruego por las misericordias de Dios que entreguéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo a Dios, que es vuestro culto racional.
En esta traducción leímos, dice, por lo tanto, amados, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Las Américas dice, por las misericordias de Dios. ¿A qué está haciendo alusión Pablo? Pablo está haciendo alusión a que en los primeros 12 capítulos, 11 capítulos de Romanos, eso lo hemos dicho aquí en varias ocasiones, el libro de Romanos, en esos primeros 11 capítulos, tiene una enorme cantidad de afirmaciones teológicas de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Todos esos primeros 11 capítulos, nos hablan de la redención, de la justificación, de la expiación que Cristo hizo por nosotros y a nuestro favor. Cómo somos revestidos de su justicia, cómo nadie será justificado por las obras de la ley, sino por la justicia que viene de Dios, que es por medio de Cristo. Una y otra vez lo repite a lo largo de esos 11 capítulos. Cuando él llega al capítulo 12, ya comienza, luego de decir todo lo que Dios ha hecho por nosotros, en el capítulo 12, Pablo entonces comienza a decir, ahora déjenme decirles lo que ustedes van a hacer por Dios. Os ruego por las misericordias de Dios, todo lo que Él ha hecho por ustedes, todo lo que ya yo les he contado, que entreguen vuestro cuerpo. ¿A qué se refiere Pablo con que entreguen vuestro cuerpo? En este contexto y en el original significa entreguen todo lo que ustedes son a Dios. Todo lo que ustedes son. Ustedes le pertenecen a Dios. Dios los compró por medio de la sangre de su Hijo. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y la razón de esa entrega no es el temor del infierno, es la gratitud de la cruz. Es el corazón que entiende, dimensiona, aprecia y valora lo que Dios ha hecho por nosotros. Y como resultado dice, wow, Señor, a mí no me queda otra que no sea rendirme a ti. ¿En qué magnitud me rindo a ti? Completamente. Completamente. Eso es lo que Pablo está diciendo, entrega total. Entonces, un poco más adelante, fíjense cómo dice el pasaje, por todo lo que Dios ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que Él le agrada, esa es la verdadera forma de adorarlo. Hasta ahí el llamado a que se entreguen, como sacrificio vivo y santo. O sea, eso de que como sacrificio vivo y santo hace alusión a literalmente las ofrendas del Viejo Testamento. Se ponían los corderos y se mataban los corderos por los pecados cometidos y digamos que Dios absolvía a la gente por esos sacrificios, temporalmente por lo menos. Aquí que Pablo está pidiendo un tipo de sacrificio distinto, sacrificio vivo. O sea, no es que tú te vas a matar, no, tú vas a vivir sacrificadamente para Dios. No en dolor, sino en obediencia. No es que te arrodilles sobre lápices, ni sobre clavos, ni duermas sobre clavos. No, ni pase calor intencionalmente. No. Sacrificio vivo significa en obediencia absoluta a su voluntad para tu vida. Sacrificio vivo. Vive como un sacrificio a Dios. ¿Qué era el sacrificio? Bueno, era una entrega total del cordero para la expiación de los pecados. En este caso, vive completamente para Dios. Entonces, ¿cómo se hace eso? El texto lo dice, versículo 2. ¿Cómo yo me entrego como sacrificio vivo y santo a Dios, que es mi culto racional? No imitando las conductas y las costumbres de este mundo, sino dejando que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiar nuestra manera de pensar. Esa es la manera de yo entregarme como sacrificio vivo y santo. No te moldes al mundo, déjate transformar por Dios. Eso es lo que dice. Me resisto al moldeo del mundo y me dispongo al moldeo de Dios. Esa es la forma en la que mi vida y tu vida van a ser un sacrificio vivo y santo a Dios, que es nuestro culto racional. Está clarísimo en el pasaje. Y hay dos aspectos importantes en este sentido que nosotros tenemos que ponerle mucha atención. No está de más que Pablo mencione, no se dejen moldear por el mundo, sino déjense transformar. El primer aspecto, que está claramente en el pasaje que leímos, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. La Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera. Ahí hay algo que yo entiendo que hay un matiz de la Biblia de las Américas que es bueno verlo.
en lugar de decir no imiten las conductas de este mundo, oigan lo que dice. Y no os adaptéis a este mundo. No tomen la forma del mundo. No se acomoden a la forma como el mundo vive. Eso es lo que está diciendo. La palabra mundo es ahí, aion, era. A la era en la que ustedes viven, a la filosofía imperante. Que eso no les dé forma a ustedes. Que cuando alguien los vea, ustedes no se parezcan en su manera de vivir a la filosofía que esta era, el mundo, tiene. Y yo creo que nosotros no tenemos que ser filósofos para saber la filosofía de vida del mundo en el que nos ha tocado vivir o de la generación en la que nos ha tocado vivir. O para alguien es un secreto, ¿cuál es la filosofía de vida? La filosofía es, podemos ponerla de muchas maneras. Acumula lo más que tú puedas, acomódate lo más que tú puedas, gana todo lo que tú puedas, no importa lo que tengas que hacer. Porque la vida, el éxito, la plenitud, la satisfacción, tu significado está en qué tan alto tú llegues, qué tanto tú acumules. Ese no es el mensaje que oímos retumbar en nuestros oídos, que vemos constantemente por los medios de comunicación, que vemos dentro de las iglesias incluso a veces. Más es mejor. Eso es lo que el mundo nos dice. Mientras más alto llegues, más valor tienes. Este mundo clasifica a la gente por lo que ha logrado materialmente y profesionalmente o socialmente o por lo que ha acumulado. Y como consecuencia de eso, o parte de eso, es que la vida se centra en acomodarme yo. Yo me merezco ser feliz. Y si una relación de matrimonio no me hace feliz, lo mejor es que dejemos esto. Porque tú mereces ser feliz, yo merezco ser feliz. Y hay una comprensión de que separados seríamos más felices. ¿En serio? ¿Y quién te ha dicho eso? Seguro. ¿Qué es la felicidad? ¿Y si la felicidad está a permanecer unidos? Y si ahí es que tú al final te das cuenta que era donde estaba la satisfacción relacional. Es un problema, la gente está viviendo con premisas que a veces son falsas. Entonces, hermano, la resistencia al moldeo tiene que ser intencional. Tiene que ser intencional. Si no es intencional, no vamos a lograr evitar este moldeo, esta adaptación. Porque es que hay mucha fuerza en la adaptación del mundo. Es mucho lo que consumimos por los ojos y por los oídos de lo que el mundo piensa, entiende y valora y aprecia. Entonces esto va a implicar que yo tengo que hacer intencionalmente disciplinas de abstenerme de cosas que el mundo hace de manera normal y yo digo no, yo no lo voy a hacer. Por ejemplo, si vivimos en una época increíblemente materialista, donde la gente quiere comprar, tener, porque en el fondo el mundo entiende, esta generación entiende que mientras más se acumula más vale, o que mientras más se acumula más se satisface el corazón y sabemos que una cosa no tiene que ver con la otra. Pero ¿qué pasa? Eso ha llevado a mucha gente a que la gente vive endeudada. Una deuda para comprar las cosas de la casa, una deuda para irse de vacaciones, una deuda para todo. ¿Por qué? Porque en lugar de abstenerse y ajustarse a su nivel de vida, no, yo me voy a endeudar porque yo necesito eso, porque eso me da valor. ¿No sería una buena decisión de nosotros de decir, no, yo no voy a incurrir en ninguna deuda para adquirir un bien que yo no necesito o que yo puedo adquirir más adelante cuando ahorre el dinero para comprarlo? ¿No sería eso una decisión intencional que mantendría sana nuestras finanzas y cuidaría nuestro corazón del materialismo? Sí, claro. Pues tenemos que decidirlo. Porque si nos dejamos llevar, nos vamos a meter en la misma rueda materialista de este mundo. ¿No sería una decisión intencional ser más selectivo en las series de televisión que vemos en Netflix?
¿Cómo vamos a mantener la pureza de nuestros ojos y de nuestra mente? ¿Y cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos a resistir sus deseos impuros si nosotros no somos selectivos en la manera, en las cosas que vemos en Netflix o en el cine? Sabemos a qué serie nos estamos refiriendo. Con alto contenido impuro, sexual, con alto contenido de violencia, cosas que sin darnos cuenta nos dan forma. Sí, nos vamos a perder la última serie. Sí, hay cosas que la serie tiene que nos entretienen, pero al mismo tiempo tienen una pastilla de veneno que desvía el alma. Entonces no estamos llamados a ser intencionales en la resistencia del mundo, en la resistencia de esta filosofía que nos empuja a tener una manera de ver la vida y de pensar. No estamos comprando nosotros la misma filosofía de que el gozo y la plenitud está en el tener y en el entretenimiento. No le estamos comprando si hacemos eso, si no somos intencionales. Entonces, Pablo dice claramente, no se dejen dar forma. Eso es lo que dice el original. No permitan que el mundo les dé su forma. Entonces, eso es una resistencia intencional. Yo puse 2 ejemplos, pero hay muchos ejemplos que tenemos nosotros que aplicarlo en nuestras vidas, en nuestro círculo de trabajo, en nuestros círculos sociales, en nuestra crianza dentro de los hogares, porque si nosotros no somos intencionales en resistir las tendencias de este mundo y la filosofía imperante, nosotros vamos a adoptar sin querer, vamos a llamarlo así, sin querer, pero de manera ingenua, las filosofías que dominan nuestra época. Pero Pablo habla entonces tiene 2 caras esta moneda. Tienen que resistir, pero al mismo tiempo tienen que dejarse transformar por Dios. Tú no te resistes y te deshaces de la filosofía del mundo y no la sustituyes por algo de superior valor. Tienes que sustituirlo por algo de superior valor. Si el gozo no está en el materialismo, ¿en dónde está? En Dios. Si esto no me llena, ¿qué me llena? El Señor. Si la sabiduría del mundo es necedad, ¿qué entonces? ¿Cuál es la sabiduría con la que voy a vivir? Con la de Dios. Pero fíjense que tanto en la versión de las Américas como en esta versión de la nueva traducción viviente, fíjense que dice el texto en el versículo 2, la segunda parte, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. ¿Por qué Pablo lo pone en pasivo? O sea, dejen que Dios lo transforme. Porque es muy común, hermanos, que nosotros creyentes leemos la Biblia, escuchamos un mensaje y no somos transformados por lo que escuchamos. A veces porque quizás, digamos, siendo generoso con nosotros mismos, comenzando por ahí, como que no entendimos muy bien. Ese es el menor de los casos. En otras ocasiones no estamos muy de acuerdo porque lo que la Biblia me está enseñando o la palabra me está enseñando, el mensaje me está enseñando, contradice o se opone a un deseo que yo tengo, que está ahí, y yo prefiero vivir mi deseo que someterme a Dios en ese aspecto. ¿Cierto? Es rebelión, es orgullo, es desobediencia. En otros casos pasa eso. En otros casos lo que pasa es que somos superficiales. No meditamos, no somos como el hombre bienaventurado del Salmo 1, que dice que se alejó del pecado, lo dice de 3 maneras diferentes, en una progresión. Dice, no escuchó el consejo de los impíos, ni caminó en el camino de los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores. Este individuo bienaventurado no hizo nada de eso, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Ahí es que está el asunto. De que muchos de nosotros escuchamos la Biblia, la palabra predicada, enseñada, cantada, y no nos cambia. Y no nos transforma. Nos pasa como Hebreos, que el autor de Hebreos le dice, ustedes deberían ser maestros ya, y yo tengo que enseñarles las mismas cosas que hace tiempo. No han crecido.
no han incorporado las verdades que se le han estado enseñando, no las han incorporado a su vida, y su vida parecería que no ha aprendido nada, que no ha crecido. Entonces yo me pregunto del 1 al 10, ¿qué tanto tú te has dejado transformar por Dios? ¿Qué tanto tú has permitido que la palabra cambie tu manera de pensar y tu manera de actuar? ¿Tú lo has permitido? ¿Tú dejas que el Señor te cambie? ¿Lo has dejado? Del 1 al 10. ¿Qué tan dócil tú eres al moldeo de Dios? ¿O yo soy? ¿Qué tan dócil soy? Porque esto es crítico. Si yo sigo pensando como el mundo piensa y actuando y respondiendo como el mundo responde, yo no voy a encontrar la voluntad de Dios para mi vida nunca. Voy a estar constantemente confundido. Voy a ser constantemente disciplinado por el Dios que me ama y dice que Él azota a todo el que ama por hijo. ¿Por qué Él no nos puede dejar así? Entonces, este versículo es clave para el tema de la voluntad de Dios, porque es esta persona que se resiste intencionalmente al moldeo del mundo y se somete voluntariamente y gozosamente al moldeo de Dios, que entonces, miren el versículo que está subrayado, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Eso es. Ojalá el Señor haga que esto se profundice en nuestros corazones. Esto es una verdad fundamental. Si no entendemos, o sea, no se trata de saber más, de conocer más, de que me diga alguien qué es lo que tengo que hacer. No se trata de dejar que Dios nos transforme y resistir el moldeo de la manera de pensar de este mundo, para que entonces la voluntad de Dios sea para nosotros clara. Así es, hermanos, cuando no sabemos qué camino tomar y nos enfrentamos a decisiones difíciles en la vida, Dios no espera que andemos a tientas en la oscuridad, en búsqueda de alguna voluntad oculta de dirección. Él espera que confiemos en Él y seamos sabios. Y yo quiero ahora conectar esto. Bueno, y entonces, esto que yo acabo de decir, podemos decir que en esto se resume en dejar que Dios me dé forma y resistirme a las formas de este mundo. Esto se resume en aprender a ser sabios. Todo el libro de Proverbios, de hecho, toda la Biblia nos hace sabios. Pero hay en la Biblia ciertos libros que se le llama de sabiduría, que están orientados a darnos luz acerca de cómo vivir la vida sabia. Y Proverbios es uno de ellos. Y yo quiero tomar varios textos de Proverbios y como exponerlos y extraer de ellos algunas enseñanzas, porque al final la voluntad de Dios va a ser siempre una voluntad sabia, va a ser vivir en sabiduría. Esa es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si vamos a caminar en ella, tenemos que aprender a ser sabios. Y el primer consejo o principal consejo que tiene el libro de Proverbios para tener una vida sabia, yo diría que es esto. Yo he mencionado esto en algunas ocasiones, de que Proverbios 3:5 para mí es el corazón de Proverbios. El consejo de Dios principal es: llévate de mí. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes literalmente y no confíes en tu propio entendimiento, prudencia o inteligencia, dependiendo de la traducción. Si ustedes quieren un resumen del libro de Proverbios, es esto: llévate de Dios. Ese es el resumen del libro de Proverbios. Llévate de mí. Y ese es el corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón, completamente. Confía en Dios. Y yo creo que esto es un poco redundante, pero lo aclara. Y no confíes en ti. ¿Ustedes saben qué claro está eso? ¿Te están dando cuenta qué claro está eso? Aquí podemos pasarnos la noche hablando de ese texto. El sabio es una persona que tiene una sana desconfianza de sí mismo y una total confianza en Dios. Ese es el sabio. El sabio duda de sus intenciones. El sabio duda de su sabiduría. Si es humano, Dios no duda de su sabiduría, pero el hombre sabio sí duda de su sabiduría. El hombre sabio se apoya en Dios, no en él. Porque nosotros tenemos una visión corta, temporal y pecaminosa y desviada.
En más de una ocasión, yo he llegado a una conclusión con respecto a algo y después prontamente me doy cuenta que me equivoqué medio a medio. Qué difícil es entonces decir, ay, perdón, me equivoqué, no. Muy difícil hacerlo. Comenzamos a buscar, no, porque mira lo que yo quería decir. Lo que yo pensé fue, eso se da en el contexto del matrimonio, con los hijos, con todo el mundo. El sabio entonces se lleva de Dios y no se lleva de sí mismo. Kevin De Jong, hablando de la sabiduría, él dice, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría, que es andar en la voluntad de Dios, es entender el temor del Señor y encontrar el conocimiento de Dios. La sabiduría en Proverbios es siempre moral. El necio, lo opuesto a la persona sabia, no es un imbécil o un tonto. El necio es la persona que no vive la vida a la manera de Dios. La sabiduría es conocer a Dios y hacer lo que Él manda. La necedad, por otro lado, es volverse de Dios y escucharse solo a uno mismo. Cuando uno lee esto, uno inmediatamente, aquí hay dos personajes, el sabio y el necio. Normalmente, cuando leemos este pasaje o leemos esta cita en un contexto como este, o leemos el libro de Proverbios y leemos el sabio y el necio, normalmente casi nadie se identifica con el necio. Casi nadie dice, ese soy yo. Extrañamente, yo nunca lo he. De hecho, yo mismo ha tenido que ser después del estudio intencional, y espero que yo estoy ahí. Yo estoy más del lado del necio que del. En muchas ocasiones en mi vida yo he estado más del lado del necio que del sabio. Yo me escucho demasiado a mí mismo en muchas de mis decisiones. Yo a veces, habiendo escuchado a Dios, decido en otra dirección de la voluntad de Dios, de lo que yo sé que es su voluntad para mí. Eso me pasa. Entonces, De Jong aclara aquí que es es algo típico en el español, porque la palabra necio en nuestro contexto significa más una persona testaruda, cabezadura, obtuso, bellaco. ¿Okay? Pero necio en Proverbios no es el bellaco, no es el molestoso. El necio es el que vive de una manera sin Dios, el que vive de espaldas a Dios. Y claro, cuando Dios ve la vida humana desde arriba y Dios sabe todo lo que Él sabe y Él ve todo lo que ocurre y Él ve el hombre que no se lleva de Él, Dios dice, qué necio, qué necio. A mí me pasa exactamente eso con mis hijos. Yo sé más que ellos y a veces yo lo veo hacer y tomar decisiones y comenzar a resolver algún problema. Y yo le digo, no, mío, que no es así. No, que yo lo voy a hacer así. Que no es así, que sea. Está bien. ¡Ay! Después están llorando. Si ellos supieran lo que uno sabe, ellos actuarían como uno actúa. Pero ellos no saben lo que uno sabe. Dios desde arriba dice, el que vive de espaldas a mí es un necio. Lo dice Él que está allá arriba. Pero ¿qué pasa? En tu vida y en mi vida, cuando nosotros vivimos tomando decisiones, reaccionando, sintiendo de maneras que son contrarias a la palabra de Dios, estamos actuando como necios. Y eso es frecuente, más frecuente de lo que yo quisiera en la vida de los cristianos, en mi propia vida. El llamado es, hey, no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor de todo corazón. Profundizando un poco más en esto de ser sabios en el libro de Proverbios, miren lo que dice este texto. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Usted sabe lo que dice ese último versículo? El Señor guía a la gente. Hay condiciones para que Él nos guíe, pero Dios guía a la gente.
Dios da inteligencia y da conocimiento y da sabiduría. Pero ustedes saben cuál es la manera como Dios da sabiduría, cambiándonos, cambiando nuestra manera de pensar y por lo tanto nuestra manera de ser. Y al cambiar nuestra manera de ser, cambia nuestra manera de decidir. Y al cambiar nuestra manera de decidir, nos mueve en su dirección. Es así que Dios trabaja. Si nosotros seguimos leyendo Proverbios 2 más abajo, este Proverbios es muy hermoso porque él comienza diciendo, fíjense en el versículo 1, dice, si recibes mis palabras. Luego en el versículo 4 dice, si la buscas como a plata. ¿Ok? El versículo 5 comienza con los entonces. Si la buscas como a plata, si recibes mis palabras, entonces. Y si seguimos leyendo para abajo, sigue con los entonces. Entonces tu vida florecerá, entonces tu vida, si buscas la sabiduría, si esperas en Dios, si te refugias en Él, si encuentras en Él la inteligencia, si no confías en tu propia prudencia, entonces tu vida será distinta. Eso es lo que el mensaje general del proverbio. Y yo quisiera de aquí extraer 3 pasajes, o más bien 3 principios, precisamente en la búsqueda de la voluntad de Dios, que es equivalente a vivir una vida sabia, a buscar su sabiduría en nuestra vida. En primer lugar, fíjense que claramente el versículo 4, dice que nosotros tenemos que buscar la sabiduría como el minero busca los metales preciosos. ¿Se dan cuenta? Si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. O sea que la búsqueda de la sabiduría tiene que tener un ímpetu, un interés, un deseo. Tú y yo tenemos que estar convencidos de que este es el camino del gozo y de la plenitud en nuestras vidas. Es el camino del agrado de Dios. Cuando nosotros estemos convencidos de eso, de que agradar a Dios será también y resultará en mi gozo y plenitud, habrá en nosotros el mismo deseo que el minero tiene de buscar los metales preciosos. Mi palidez en la búsqueda del camino de Dios es porque yo estoy como medio convencido de que es en otro lado que tengo mi llenura. Más o menos así. Con el interés del minero, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Estos 3 puntos los tomo también de un material de Kevin DeYoung que me pareció muy preciso. Con el interés del minero, estudia la palabra. Versículo 1 dice claramente, permítanme buscarlo aquí. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Hijo mío, si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos dentro de ti. Hay una recepción, hay un atesoramiento. Implica guardar, pero la palabra atesorar va más allá de guardar. El guardar hebreo no es guardar en una gaveta, ahí están. El guardar hebreo es obedecer, es someterse, es valorar. No es guardar, para que no se pierda. No, es apreciar y obedecer. Entonces el texto nos dice, si recibes mis palabras, obviamente yo no puedo recibir y no puedo valorar y apreciar si yo no estudio la palabra. Jesús, hablándole a su Padre en un momento crítico de su vida, le dice, Señor, orando por sus discípulos, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Juan 17:17. Número 2, está ahí también. El sabio estudia la palabra, la atesora, la valora, la aprecia, la obedece. El sabio escucha el consejo. Versículo 2, da oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Y número 3, yo voy a detallar esto más adelante. Este individuo también pide, clama por la sabiduría. Ora, aplicándolo, él ora por la sabiduría. Versículo 3.
Porque si clamas a la inteligencia y alzas tu voz al entendimiento, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros escondidos. El libro de Santiago es consistente con esto. Dice que si nos vemos faltos de sabiduría, la pidamos a Dios, que Él la da abundantemente y sin reproche. Ahora, ¿qué pasa? Comenzando con la primera recomendación del libro de Proverbios para ser sabios. Hemos de atesorar, hemos de escuchar la palabra y hemos de atesorarla. Pero ¿cuál es el problema? Tenemos 3 problemas. La estudiamos poco. Yo aquí no voy a ser muy teológico, porque ese es nuestro problema. La estudiamos poco. A veces la leemos de pasada, pero la estudiamos poco. Nos detenemos poco en los pasajes, en la palabra, a ver qué significa, qué implica, qué responsabilidad me impone, qué me dice, cómo me dirige, cómo me confronta. Hay tantos materiales. Nosotros vivimos en una época que, por un lado, es un problema. Hay tanta información, hay tantas técnicas, hay tantas cosas que nosotros pudiéramos consumir, pero por otro lado, hay tanto útil, tanto bueno que podemos consumir. Hay un libro excelente para estudiar la Biblia de manera sencilla. Se llama Viviendo por el Libro, de Howard Hendricks. Es un libro de hermenéutica, de cómo estudiar la Biblia de manera sencilla, muy útil para todo creyente. Aún aquellos que hemos pasado por cursos de hermenéutica, al final, en el largo plazo de nuestra vida, al final nosotros terminamos extrayendo de la Biblia los principios básicos para saber vivir, para saber cómo decidir, para fortalecer nuestros corazones, para confrontar nuestros pecados. Recurrimos a la misma cosa, por más sofisticado que sea nuestro estudio. Hermanos, tenemos que tener un compromiso, tiene que haber un compromiso de consumir la palabra un poco más de lo que nosotros realmente hacemos. Si nosotros hemos de encontrar la voluntad de Dios, no la vamos a encontrar, porque es que la voluntad de Dios emana de conocerlo. Y lo conocemos cuando tenemos comunión con Él por medio de su palabra. Entonces, hay una conversación que se entabla entre la Biblia y yo cuando yo la leo, cuando yo la estudio. Debe entablarse una conversación. Yo estoy ahí, de alguna manera, representado en el pasaje, en la confrontación de Dios hacia su pueblo, en el estímulo, en el consuelo de Dios hacia su pueblo. Tenemos ese problema, lo estudiamos poco. Número 2, ya más o menos lo expliqué, lo estudiamos mal. Poco y mal, eso sí es como un problema, ¿verdad? Poco y mal, porque lo poco que hacemos a veces lo hacemos de manera muy superficial. Y número 3, y lo que está bien, ok, lo estudiamos bien, pero después nos vamos, escuchamos un buen mensaje, nos explicaron la palabra bien, hay una buena exposición, una buena meditación alrededor de un pasaje de la Escritura significativo, pero yo desde que me desconecto de esa experiencia ya yo no vuelvo a pensar en eso otra vez. O quizás en el mismo momento que estoy recibiendo el mensaje aquí en la iglesia o en algún curso bíblico como este o algún otro grupo al que yo asista, yo no estoy pensando ahí específicamente en mí, cómo me cambia esto a mí, qué me dice esto a mí, qué yo quiero cambiar, por qué yo tengo que modificar mi manera de pensar en este aspecto, qué es lo que esto me está diciendo a mí. Yo quisiera que fuésemos todos más existenciales en el sentido de estar más ahí en el momento que la Biblia es enseñada, expuesta. Porque ella misma se identifica como un martillo que destruye la roca, como un fuego que consume las impurezas, como una lámpara a nuestros pies, como un cuchillo de 2 filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tantas analogías y metáforas de lo que la Biblia es y qué tan importante es para nosotros. Ojalá salgamos con un estímulo adicional de volver a ella con más compromiso, con más reverencia, con más sobriedad y le pongamos más atención. Este fue un pensamiento que mientras preparaba la clase me vino y
quise ponerlo, dice, más que querer que hagamos lo que Él quiere, esto parece un trabalengua, pero leémoslo, más que querer que hagamos lo que Él quiere, Dios quiere que pensemos como Él piensa, para que hagamos lo que Él quiere. Que al pensar como Él piensa, nuestras acciones reflejen lo que Él es. Cuando nosotros pensemos como Dios, actuaremos como Él. El pastor Miguel ha hecho referencia al famoso refrán de que dime con quién andas y te diré quién eres. El que anda con cojo, al año cojea. Y este sí es un refrán Núñez. El que anda con Dios, al año diosea. O sea, en el sentido de que nos parecemos a Dios. Es increíble cuando en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, apresan a Juan y Pedro. Y podían decir de todo con ellos, pero lo que dijeron, hey, esta gente estuvo con Jesús. No tienen educación, no tienen preparación, pero esta gente estuvo con Jesús. Eran hombres transformados, valientes, arrojados, comprometidos con la santidad. Hablando todavía de la palabra, algo importante, que un principio bíblico es que, hermanos, contemplar da forma. Contemplar a Dios te da forma. Segunda de Corintios 3:18 dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Pablo está básicamente diciendo que nuestro enfoque en Dios, y obviamente la revelación de su palabra es la principal forma en la que Dios se nos revela hoy. La contemplación de Dios en su palabra me da forma, me cambia la forma, también podemos decir. De ahí que es una exhortación a todos a un mayor compromiso con la palabra, a escuchar, a atesorar lo que la palabra de Dios es. La segunda cosa que vimos es el escuchar el consejo. Y esto es un consejo. Aconsejo, consejo. Eso es lo que el proverbio nos está diciendo. Les aconsejo, consejo. Proverbios 12:15. Hago uso de otro proverbio para enfatizar el mismo principio. El camino del necio es recto a sus propios ojos, mas el que escucha consejos es sabio. El que escucha consejos es sabio. El necio es una necedad que el hombre piense que está bien, siempre. No quiere decir que no tengamos la razón un día, no, pero podemos dudar de nosotros mismos, no nos podemos confiar en nuestro propio entendimiento. Ahora, ¿cuál es el problema con esta recomendación? Porque la gente es muy resistente a buscar consejo. Hay múltiples razones. Una de las principales razones que yo he encontrado en consejería es que la gente, cuando está en medio de una situación en su vida que tiene que decidir, un camino que tiene que determinar o algo así, ya ellos tienen algo que ellos desean hacer. Entonces, buscar consejo implica, ¿y si me dicen lo que yo no quiero? Entonces hay una actitud de confiar en mi propio entendimiento. ¿Verdad? Eso es lo que dice Proverbios 3:5. No te apoyes en tu propio entendimiento, confía en el Señor con todo corazón, no te confíes en ti. Pero si nosotros es que nuestros deseos nos gobiernan, no Dios, nuestros deseos, nuestros apetitos nos gobiernan con demasiada frecuencia, con mucho más frecuencia que a veces lo que Dios gobierna nuestras vidas. Y Dios dice, oye, el camino del necio es recto a sus propios ojos, él cree que está bien. Pero el que escucha consejos es sabio, porque Dios dice, Dios entiende allá arriba, oye, normalmente, frecuentemente ustedes están equivocados. Usualmente ustedes están equivocados. Pero el problema del consejo es el orgullo. Esto es otra razón, ya yo le dije el problema de los deseos, pero otro problema es el orgullo. El orgullo en nosotros. El orgullo nos sobreestima. El que es orgulloso se sobreestima. Él piensa que sabe más de lo que sabe. Él piensa que es más diestro, que es más capaz, que es más hábil, que conoce más de lo que realmente él sabe. Eso es muy típico en los niños. Es el retrato del orgullo humano. Vean un niño actuando y ustedes van a darse cuenta que no, yo lo hago, no, que yo sé. No sabe nada. Lo mismo que nosotros. La mayoría de las cosas que nos toca manejar en la vida, nosotros no tenemos toda la información, no conocemos todos los detalles, no sabemos, no conocemos todas las aristas que tiene una situación. Y a veces insistimos y pensamos que sabemos y conocemos y nos quedamos en una posición que termina
hiriéndonos a nosotros, hiriendo a otros y no agradando a Dios. No nos sobreestimemos. Pero el otro problema del orgullo es que subestimamos a otros. El orgullo domina la reunión, el orgullo domina lo que se está diciendo. Siempre tiene una opinión que dar, siempre tiene la última palabra. No, es que yo sé. Nadie sabe, él sabe. Subestima a los otros. Y en tercer lugar, el orgullo también hace que uno se avergüence con facilidad. Si se demuestra que yo no tengo la razón, eso es una cosa como que un gran problema para el orgulloso. Cuando alguien le demuestra que él no tiene la razón, cuando él va, yo he estado aconsejando, y todos tenemos cierto grado de orgullo, ¿eh? Yo no soy el más humilde de aquí, pero no soy el más orgulloso tampoco. Todos tenemos cierto grado de orgullo, pero yo he aconsejado gente que viene a buscar una opinión. Entonces, él no, cuando entró y me contó la situación, él no sabía lo que quería hacer o lo que tenía que hacer, entonces yo le doy un consejo y dice, yo lo había pensado, pastor, yo más o menos era la idea. Él no sabía nada, pero él se avergüenza de reconocer que no sabía. Eso se da también muy frecuentemente en consejería de parejas. Normalmente quien viene es la mujer, porque el hombre cree que se las sabe todas. El hombre entiende que nadie tiene que decirle cómo resolver los problemas de su casa, pero el matrimonio está por romperse y él insiste. Y además de eso, nadie tiene que saber nuestros problemas. Vergüenza por orgullo, porque se va a exponer una debilidad, se va a exponer un pecado, se va a exponer una deficiencia, sí. Es vergonzoso también que mi esposa no se sienta satisfecha conmigo de alguna manera. No lo es para el orgulloso. Si yo me avergüenzo de exponer frente a alguien que me quiera ayudar una debilidad mía o una debilidad de mi pareja, de mi esposa, eso es orgullo. Porque el sabio se alegra de que le digan, dígame qué hago. Dígame qué hago. Porque yo quiero mejorar. Yo quiero satisfacerla a ella, yo quiero agradar a Dios. El orgullo nos detiene en la búsqueda de consejo. Por vergüenza, por sobreestimación nuestra o por subestimación de los otros. En resumen, nos convertimos en personas no enseñables, que no hay quien le enseñe nada. Es difícil vivir con gente así y trabajar con gente así. Si nadie te ha escuchado cambiar de opinión sobre algo, entonces eres un Dios o te has confundido con uno. Yo agregaría, ya esta frase es mía, si hace mucho la última vez que alguien te oyó decir perdón, revísate. ¿Cuándo fue la última vez que tú pediste perdón? Que tú dijiste, sí, me equivoqué, fue mi error, perdón. Perdónenme. No discúlpenme, excúsenme. Perdóname. ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste con alguien? ¿Y cuándo fue que lo hiciste con alguien que está incluso por debajo de ti? ¿O que es igual a ti? El orgullo nos impide esto y nos impide caminar en sabiduría, nos impide encontrar la voluntad de Dios. Es como una niebla con respecto a la voluntad de Dios. Porque el orgullo, aparte de que me impide buscar consejo, el orgullo me informa de que yo estoy bien, de que yo tengo suficiente inteligencia y sabiduría para yo dirigir mi vida, y eso no es así. En tercer lugar, era el tercer consejo del pasaje, ora por sabiduría. El pasaje en Santiago 1:5 dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Miren cómo le pone la Nueva Traducción Viviente. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Pero nosotros tenemos problemas con la oración. ¿Cuáles creen ustedes que son los problemas con la oración? Bueno, lo mismo con la palabra, oramos poco. Oramos mal. Y hay otro problema. No sabemos esperar. Nos desesperamos en la espera. Nos desesperamos en la espera, oramos, pero como que Dios se está dilatando mucho. ¿Y por qué Él no responde mis oraciones? Porque Él no me escucha. Dios escucha, su palabra dice que Él escucha. Cuando ya tú añades ese comentario a tu apreciación, estás añadiendo falta de fe a tu relación con Dios. Porque Él dice que Él escucha. Él escucha lo bueno y lo malo.
lo que yo oro y lo que yo dejo de orar, lo que yo pensé cuando estaba orando. Él oye todo. En un momento dado en el libro de Éxodo se nos cuenta que Dios viene y le dice a Moisés, este pueblo vive murmurando, vive hablando en contra de mí, en contra de... Y cuando nosotros vemos los capítulos que pasaron en Éxodo, en realidad no era que el pueblo estaba hablando con Dios y quejándose con Dios, no era murmurando entre ellos, pero Dios escuchaba todo, Dios sabe de todo, Dios está al tanto de todo. Entonces, ese es un tema con la oración. Yo quisiera el mismo estímulo que hice con la palabra, la oración en mi propia vida, quiero hacerla un componente más central en mi caminar, en mi vida. Quiero orar más, quiero orar mejor, quiero esperar más pacientemente en el buen Dios que tenemos. Entonces, con el interés del minero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estudiar la palabra, escuchar consejo y orar por sabiduría. Entonces, resumiendo todo esto, y ya con esto concluyo, pero quiero resumir como, entonces, al final, ¿qué nos queda? Yo quiero como proponer una especie de sedazo para nosotros discernir la voluntad y que sirva como una forma de pensar y razonar acerca de la voluntad de Dios. Ese sedazo yo quiero sugerir que estas son las 3 actividades que nosotros deberíamos intensamente hacer, procurar intensamente. Acuérdense algo, o sea, lo vimos en Proverbios 2, meditar la palabra, buscar consejo y orar y esperar. Obviamente, esto tiene un impacto en mi vida. No es la meditación religiosa del que toma una Biblia, la lee y bueno, y la recita y se la sabe, pero no la vive. No se trata de eso. Romanos 12, 1 y 2 dice claramente que en la medida que yo soy transformado por la voluntad de Dios, por la palabra, entonces en esa medida yo voy a conocer su voluntad. Esta actividad que yo tengo que hacer, meditar, buscar consejo y orar, es la práctica regular de un hombre y una mujer que están cambiando según van aprendiendo, que están creciendo en su relación con Dios, que se están acercando a la imagen de Cristo, que están tomando decisiones para resistir el mundo y para adecuarse a la voluntad de Dios que le está siendo revelada por la palabra, por el consejo y por la oración. En ese contexto, entonces, hay algunos ámbitos de reflexión cuando vienen decisiones, situaciones en nuestra vida que yo quiero proponer. 3 ámbitos básicos. Pueden haber otros. Esto es un esquema que pueden haber otras propuestas. En primer lugar, cuando hay una situación en mi vida que no es, imagínense que es algo que es pecaminoso, pues claramente yo no lo debo hacer. Pero hay cosas, como les decía, que estamos aquí hablando de la voluntad directiva de Dios. Hay cosas que no son buenas o malas, que son indistintas, que tenemos que buscar sabiduría para ver cómo hacemos. Entonces, a mí me ha servido frecuentemente que cuando yo voy a tomar una decisión, por ejemplo, si yo voy a tomar un trabajo, voy a hacer un compromiso ministerial, yo tengo primero que pensar en cómo altera eso mi rol, el rol que Dios me ha dado en esta tierra. El pastor hablaba el domingo del llamado. Sí, correcto, el llamado. Entonces el llamado, Dios nos ha hecho a mí, me ha hecho a mí un llamado pastoral. Nosotros los pastores pudieran ustedes decir, para ustedes es muy claro. No, para nosotros no es tan claro porque tenemos dilemas a veces. El dilema siguiente es muy evidente para nosotros. ¿Hasta cuándo o hasta dónde yo permito que el ministerio ocupe mi tiempo a expensas de mi familia? Yo tengo un llamado a ser pastor, pero yo tengo un llamado a ser esposo, y yo tengo un llamado a ser padre, y yo tengo un llamado también a ser buen mayordomo de mi salud, de mis relaciones también, de cultivar amistades. O sea, Dios nos coloca roles. Yo tengo un llamado también en que tengo, imagínense también que yo sea un pastor, pero sea bivocacional. Yo soy un pastor, pero tengo un trabajo también fuera de la iglesia. Ese pastor no puede decir, no, yo estoy en la iglesia, yo no voy al trabajo hoy. Pero espérate, porque tú tienes un llamado, tú tienes un rol que tienes que jugar aquí y allí. Entonces, a mí me ha servido muchas veces para trazar hasta dónde llego, qué hago, incluso asumiendo compromisos como pastor. Los viajes que hago, por ejemplo, tienen un límite de días, porque yo no me puedo ir de mi casa indefinidamente. Yo tengo un esposo y 2 hijos pequeños. Entonces,
¿cómo altera alguna situación que llega a tu vida tus roles? Pongámoslo así, tus sombreros: pastor, esposo, esposa, empleado. ¿Cómo lo altera? En segundo lugar, ¿cómo altera, además de tu rol, tus deberes? Situaciones que pasan en tu vida, ¿cómo alteran tus deberes? Los puritanos decían que una buena guía para uno no alejarse de la voluntad de Dios es el camino del deber. Dice, si tú estás confundido con qué debes hacer, haz lo que tú entiendes debes hacer. Y haz el primer deber. Luego que hagas el primer deber, el segundo será mucho más claro. Imagínense que un hombre está confundido con su agenda, su esposa se queja, sus hijos dicen que no lo quieren porque nunca está en la casa, no sé qué. ¿Cómo pone en orden una persona esa situación de desorden de tiempo, de agenda y demás? Bueno, comienza ordenando tus deberes. Dice, espérate, yo tengo que estar en mi casa. Entonces ¿te vas a salir del trabajo? Sí, es que eso implica lo otro. Comienza a poner en orden tus deberes y las cosas van a caer en orden, en cierto orden, los bloques van a caer en cierto orden y eso te va a dar formas de ordenarte. Y por último, ¿qué siente mi conciencia? Esta pregunta es quizá más aguda. La decisión que tomes, en el ámbito que la tomes, ¿tú pudieras explicársela a Dios tranquilamente? Si Dios viene y te pregunta, fulano, ¿y por qué tú hiciste eso? Tú entonces te vas a parar. Sí, Señor, mira, déjame explicarte. ¿Tú lo vas a hacer tranquilamente? Si tú no puedes explicarle a Dios una decisión tranquilamente, con base, no la hagas. Te van a pedir cuenta. Eso es real, señores. Nos van a pedir cuentas. Yo no sé qué tan real eso es para ti, pero eso es real. El pastor hablaba recientemente que hay un pasaje en Hebreos que nos dice a los pastores que nosotros hemos de dar cuenta por las ovejas que nos han sido asignadas, y eso sí es un pasaje pesado. Me van a pedir cuentas. ¿Puedes explicarle a Dios tu decisión? Estos son ámbitos de reflexión. Roles alterados, bueno, ¿hay alguna situación en tu vida, alguna decisión por tomar y tú entiendes que es compatible con tus roles, es compatible con los deberes que te toca realizar? ¿Tienes tranquilidad de conciencia? Entonces, decide. Ve por ello. Esa es la última conclusión. Una vez que llegues a cierta claridad, decide confiando en el bondadoso Dios que tenemos. No te paralices, no te atemorices. Vuelvo y digo, ¿es compatible con los roles que Dios te ha asignado en la vida? ¿Estás cumpliendo los deberes como se supone debes cumplirlos? ¿Tienes tranquilidad de conciencia en cuanto a la decisión correspondiente? Ve por ello y déjale a Dios el resultado. Obviamente, si hay alguna decisión que contradice la palabra, eso se queda ya, ni siquiera llegamos ahí. Y la última pregunta entonces, si te quieres hacer una como el cherry arriba, no le voy a decir el cherry porque a mí el cherry no me gusta, entonces dañaría la analogía, sino esta es la corona de las preguntas en cuanto a la voluntad de Dios. Tus decisiones, tus pasos en la vida, ¿puedes de alguna manera razonar cómo ellos glorifican a Dios? ¿Puedes explicar, aunque sea escuetamente, aunque no seas un hombre o una mujer de muchas palabras, cómo eso pudiera impactar positivamente la imagen de Dios en ti o en otros? ¿Hablaría la gente mejor de tu Dios porque tú haces eso? ¿Te sentirías tú tranquila con tu Dios o tranquilo con tu Dios por hacer eso? Si ese es el caso, tienes libertad de hacerlo. Pero yo no sé lo que Dios quiere. No, camina, confía en base a estos principios y Dios irá contigo, Dios irá con nosotros. Esa es el final de este curso. Ojalá el Señor nos haya podido guiar y aumentar en sabiduría a cada uno de nosotros y podamos ahora tener una mejor manera de pensar en cuanto a la voluntad de Dios y tengamos más orden a la hora de tomar decisiones de tal forma que nuestro Señor sea glorificado.